Polín. Historias, personajes, lugares. Saludamos a Elżbieta Borkiewicz. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos encanta, siempre lo decimos, tu saludo universal y nos encantan las historias que nos traes. Hoy nos vas a hablar de unos hermanos. Sí, y hoy van a ser dos temas que ya conocemos de otros, conocemos parcialmente de otros programas, pero que en este programa de hoy se unen. Porque primero seguimos en la misma zona que las semanas anteriores, la zona oriental, nororiental de Polonia de hoy, en la ciudad de Białystok, que es una ciudad que fue importantísima para la cultura judía de Europa Oriental, de Polonia, Bielorrusia, Lituania, etc. Y es muy curioso que tantos años después de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, cuando ya en muchos casos, o en la mayoría de los casos, no queda ni rastro de la presencia judía, cuando no existen ni a los Stet, ni no hay judíos en las ciudades que eran casi exclusivamente judías, y ha pasado tanto tiempo y hay mucho interés por devolver a la memoria aquel mundo rico y enriquecedor. Y cada año los científicos e investigadores, y muchos de ellos muy jóvenes, en Polonia, rastrean el pasado para crear luego trabajos científicos de gran valor, trabajos de investigación. Y cada año también aparecen libros nuevos que hablan del mundo judío. Por ejemplo, yo acabo de comprar un libro que me apetece leer mucho, La República de los Piadosos, la historia hasídica de Polonia. Y también hay películas nuevas, teatro, hay festivales. O sea, en Polonia sigue vivo el interés por el mundo judío. Es lo que siempre comentas en tu programa, ¿no? Sí, por eso tenemos tanto material para hacer nuestros programas. Siempre encontramos algo y es como un pozo sin fondo porque siempre encontramos cosas interesantes, ¿no? Y también hemos hablado mucho de la historia de la cinematografía mundial y el enorme papel de los creadores judíos en su desarrollo, ¿no? Así que hoy vamos a unir de estos dos temas, Białystok judío y el mundo del cine. Y el tema del programa de hoy surgió a raíz de una conferencia de jóvenes cineastas polacos que crearon un documental dedicado a los protagonistas de hoy que se llamaban los hermanos Kaufman. Y por eso, preparando este programa, he buscado informaciones sobre ellos y me parecen personajes muy, muy interesantes. Para hablar de ellos, tenemos que trasladarnos a Białystok, pero del año 1896, porque en aquel año era el mejor periodo económico para la ciudad, porque la ciudad está situada en la frontera entre el Imperio Ruso y el Reino de Polonia, pero el Reino de Polonia dependía políticamente y económicamente del Imperio Ruso. Y la ciudad era tan industrialmente tan desarrollada y tan viva que era conocida como Manchester del Norte. Y atraía a empresarios, a fabricantes, entre otras cosas porque no había aranceles, que podían evitar pagar aranceles, ¿no? Entonces, la ciudad se desarrollaba con tanto dinamismo que, por ejemplo, faltaban ladrillos para construir casas nuevas. Pero en la ciudad no solamente había fabricantes y obreros, había también mundo intelectual rico. Y a este mundo pertenecían Abel Kaufman y su esposa Faiga, que habían llegado a Białystok desde Grodno. Era una pareja joven y decidieron montar una gran librería en el centro de la ciudad. Pero no era una librería a la antigua donde la gente iba a comprar libros, no. También tenía su rincón donde la gente podía sentarse y leer.
y también tenía tertulias y presentaciones y un círculo de clientes amigos. O sea, era un punto en un lugar de encuentros culturales. Pero eran una pareja joven y, claro, en enero del año siguiente nació, no, del año 96, 1896, nació el primer hijo del matrimonio, se llamaba David. Un año más tarde llegó Michał, después se llamaría Mijail, y 9 años después Boris, los tres hermanos los hermanos Kaufman de los que hablamos hoy. Los tres muchachos se empaparon del ambiente intelectual de la casa y también tenían una pasión común, porque sus padres los llevaban a menudo al cine, el cine que empezaba en aquella época. Ellos amaban el cine y pasaron a la historia como personas relacionadas con el cine, que el cine debe mucho a estos tres personajes. Los Kaufman vivían felices en Białystok y el hijo mayor comenzó sus estudios en el conservatorio de la ciudad, pero estalló la Primera Guerra Mundial y dada la situación política y económica, que fue una caída absoluta económicamente, cuando estalló la guerra, la caída de la ciudad, que de pronto todo el mundo huía de la ciudad, el mundo industrial y no solamente los industriales. Entonces ellos decidieron emigrar al este, a Moscú, y después se trasladaron a Petersburgo. Y ahí David, que empezó ya, ahí se llamaba ya Denis, comenzó sus estudios de medicina, pero nunca abandonó el arte. Comenzó a escribir libros, poesía, etc. Y adoptó un seudónimo con el que lo conoció todo el mundo a partir de entonces. Se llamaba Giga Viertov, y Giga significa moscardón, más o menos. Y en el año 1917 comenzó a montar sus primeras películas por encargo del Comité Cinematográfico de Moscú, ¿no? Y desde el año 22 dirigió un grupo de cinematografía que se llamaba Kino Oko, y empezó a hacer crónicas cinematográficas, lo que nosotros después conocíamos como Nodo. En todos los países había este tipo de crónicas y el que lo inició fue precisamente David. Y él decía que el cine tiene que mostrar la verdad. Y era muy crítico con el cine de ficción, y además consideraba que era opio para las masas. Él decía que afirmaba que el cine de entretenimiento presentaba un mundo idealizado, burgués, etc., ¿no? Y luego, 100 años después, si lo miramos, a lo mejor Giga tenía razón, porque la inmensa mayoría de las películas y series actuales pues muestran precisamente este mundo idealizado, ¿no? Además, él estaba muy en contra de mezclar la verdad y la imaginación. Decía que el documento es documento y no se podía alejar de la verdad. A lo largo de muchos años de trabajo, Denis llevó a la perfección las técnicas innovadoras de montaje, conseguía efectos especiales sorprendentes, era conocido en el mundo por eso. Y cuando llegó el cine sonoro, él decidió aprovechar todas estas posibilidades nuevas que encontró para crear una película. La película se titulaba Entusiasmo. En total, durante toda su vida hizo 8 largometrajes y 25 cortometrajes, y murió en el año 1954 en Moscú. Pero fue uno de los documentalistas más destacados de la historia del cine, no solamente del cine soviético, sino del cine en general. Y
es algo curioso y triste a la vez. En el año 2009, en Białystok, que es su ciudad natal, se inauguró una placa dedicada al artista. Estaba en la pared de un cine, del Cineforum en Białystok, y esta placa fue retirada en el año 2017 por iniciativa de los políticos del partido de derechas, que consideraron que este ciudadano de Białystok no era digno de ser conmemorado, ya que su carrera también había creado películas propagandísticas a favor de la URSS, ¿no? Esa es la historia de Denis David Ojica. El segundo de los hermanos, Michał, no solamente fue director de fotografía, sino también fotógrafo. Él nació, bueno, como hemos dicho, en Białystok, un año más tarde que David. Pertenecía al grupo Kino Oko, como su hermano, que su hermano dirigía. Trabajaba con su hermano en los documentales y en 3 películas, y él dirigió alguna más por su cuenta. Por ejemplo, en el año 29 realizó la fotografía de la película El hombre de la cámara, que dirigía su hermano. Y este fue el mayor logro de Michał Kaufman como operador de cámara. La gente que conoce este personaje dice que utilizó numerosas técnicas fotográficas innovadoras. Por ejemplo, hay tomas de un tren en marcha, o cuando pasan en una cochera, vemos pasando tranvías, etc. Michał Kaufman vivió en Moscú y murió en Moscú en el año 1979. Y ahora el pequeño de los Kaufman, Boris, que nació en el año 1906 en Białystok, pero pasó a la historia como un director de fotografía de Hollywood y ganador de un Oscar. Él ya en su juventud, al igual que sus hermanos mayores David y Michał, se quiso dedicar al cine. Él terminó sus estudios en Francia, porque ahí decidió emigrar a Francia. Ahí también se convirtió en operador de cámara, y en Francia conoció a un director francés que se llamaba Jean Vigo, y participó en todas sus películas. Y en los años 39-41, durante la guerra, Boris sirvió en las Fuerzas Armadas francesas, y cuando Francia perdió, él emigró primero a Canadá y luego en el año 42 a los Estados Unidos. Y ahí empezó en el cine enseguida, empezó a hacer cortos para una empresa canadiense y luego para las documentales de propaganda en Estados Unidos. Y ya en los años 50, a principios de los años 50, intervino en muchas películas, en varias películas de Hollywood, colaborando sobre todo con directores como Elia Kazan y Sidney Lumet. Y en el año 54 recibió un Oscar por la fotografía en la película Ley del Silencio, dirigida por Elia Kazan. Fue un exitazo enorme esta película, ganó 8 estatuillas y una de ellas la ganó Boris Kaufman. Él trabajó también en otras películas que conocemos, 12 hombres sin piedad, con Henry Fonda, y en muchas más. Y Boris se jubiló, dejó el cine en el año 1970 y se fue a vivir a Nueva York. Ahí murió 10 años más tarde, en 1980. Pero su filmografía es digna de recordar. Hizo nada más que 71 películas en las que él dirigió la fotografía. Así que esta es la vida de los 3 hermanos Kaufman, que salieron de la ciudad de Białystok y conquistaron el mundo del cine. El mundo del cine y el mundo de Radio Sefarad, porque nos ha encantado su historia, conocer a estos hermanos que
que tanto, a los que tanto les debemos los cinéfilos también. Muchísimas gracias, Elżbieta, y te esperamos en la próxima entrega de Polín. Gracias.